Buenos días, hermanos, que les bendiga. Hermanas, pueden tomar su lugar. Qué bueno vernos nuevamente, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para entrar en el tema de hoy, que pues siempre es Santa Cena, ¿verdad? Cada vez que vamos a participar de la Santa Cena, yo siempre he tenido ese concepto, Dios me lo ha ido dando conforme han pasado los tiempos en el ministerio, que primero hay que explicar las cosas antes de realizarlas, porque si no, una persona puede diezmar, por ejemplo, sin conocimiento, y eso le puede acarrear problemas posteriormente, porque cualquiera los puede engañar y ellos sentirse frustrados. Una persona se puede bautizar en el orden de Dios, y si no tiene una buena enseñanza o un seguimiento de la misma, después va a pensar que no se bautizó bien y se va a querer volver a bautizar, cuando la Biblia dice que solo hay un bautismo. Entonces la alabanza, por ejemplo, creo yo que debe de ser explicada, y muchas veces eso va a chocar con algunas cosas que dicen algunas personas. Se van a sentir ofendidos, algunos incluso, porque quizá están alabando de esa manera incorrecta, y cuando viene la enseñanza, después viene todo lo demás. La Biblia dice que a la palabra le siguen las señales. ¿Dónde lo dice? Bueno, cuando está orando el apóstol Pedro juntamente con sus consiervos, los apóstoles del Cordero, en el libro de los Hechos, capítulo 4, y entonces él dice: permite que nosotros prediquemos tu palabra con denuedo, con diligencia, y que eso ocasione que tu mano sea extendida y hagas señales, curaciones y prodigios. Entonces primero vino la predicación y después le siguieron las señales. Claro, Dios no se amarra con lo que Él dice, y Él es el jefe, y Él podría cambiar ese orden en algunos momentos por causas que son muy de Él. Pero la regla es esa: la palabra y después las señales. Pero la excepción es que pueden haber señales y después tiene que venir la explicación. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, primero vino la llenura del Espíritu Santo, y entonces Pedro se tuvo que levantar y decir: miren, estos no están borrachos como ustedes creen, y empieza a explicar Joel. Entonces primero hubo algo que hizo y después se explicó. Esa es la excepción. Pero la regla es que primero uno habla y después vienen las cosas. Y eso ya lo notamos después en el mismo contexto de lo que le estoy hablando del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Viene cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 10 que Pedro estaba hablando la palabra cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban oyendo el discurso. Entonces primero vino la enseñanza, la prédica, y después vino la llenura. En Hechos 2 no, primero vino la llenura, después vino la enseñanza, pero esa es la excepción. Entonces, cuando tomamos Santa Cena, yo creo que pueden haber excepciones, desde luego, ¿verdad? Pero que nosotros debemos de conocer un poquitito más de lo que es la Santa Cena, para luego ministrarla y ser beneficiarios de todas aquellas cosas que Dios quiere darnos. Así que oremos al Señor para que el Señor nos abra nuestro entendimiento y lleguemos a la convicción y al conocimiento de las cosas que Dios quiere de bendición para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque únicamente de ti procede toda buena dádiva. Toda buena dádiva, todo don perfecto de ti procede. Y hoy, Señor bendito, estamos suplicando, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú nos hagas entender, Señor. Necesitamos que despiertes nuestra conciencia, nuestra mente, que se abran los ojos de nuestro entendimiento, que se abra la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para realizar las cosas que tú quieres que nosotros realicemos. Señor bendito, ayúdanos, por favor. Ayúdanos con la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Bueno,
Agradecemos a la iglesia pastoreada por la hermana Loida de Sierra, me parece que es que nos bendijo con este adorno tan lindo para la Santa Cena. Que el Señor les bendiga a ella y a su congregación. Quisiera compartir con ustedes, platicar con ustedes acerca de los pensamientos que el apóstol Pablo tenía y que los expresó, porque yo que sé qué pensó, pero lo que él pensó y expresó. Y uno de esos pensamientos se deja ver en el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, cuando está escribiendo una de sus cartas, la segunda, dice en el capítulo 3, verso 16, parafraseando, dice: este hermano Pablo dice cosas muy difíciles de entender. Él no está diciendo yo no lo entiendo, él está diciendo que son difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición, así como lo hacen con las demás escrituras. Ahora, como usted ha leído abundantemente el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo y de Pedro, me imagino yo, y los que no, pues debemos hacerlo, es una comida diaria preciosa, deliciosa. Yo quisiera conversar con usted esta mañana, no sé si se puede, no sé si vino platicador hoy. ¿Sí? ¿A qué cosas se refería Pedro que eran difíciles de entender? Sí, claro, lo que decía Pablo, pero ¿qué decía Pablo que a Pedro le parecía que eran difíciles de entender? La gracia. Yo creo que esa era una de las cosas que Pedro no, ¿quién dijo la gracia? Yo creo que esa era una de las cosas que Pedro no podía procesar muy bien, pero sí las procesaba, pero se le hacían difíciles de entender. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque Pedro, y bueno, al igual que Pablo, eran judíos los dos, pero Pedro había sido enviado para predicarle a los judíos, es decir, a los que conocían la ley. Pablo, a pesar de que era, si usted quiere, un doctor en teología, no había sido enviado a eso, sino que lo habían enviado a los ignorantes de la ley, es decir, usted y yo. Porque de la ley no sabíamos nada, porque no somos judíos. Ellos eran educados en la ley desde pequeñitos, y a los 12 años y 13 años les hacían un examen y les celebraban su fiesta de Bar Mitzvah. Nosotros no. Entonces, lo más que hizo fue una confirmación en una iglesia imperial. Entonces, dentro de las cosas que él decía constantemente eran precisamente cosas de la gracia. Y no le voy a leer, aunque me dan ganas de hacerlo. Una de las cosas que él decía están escritas todavía en el libro Romanos capítulo 7. Aunque dijo un montón, porque Pedro dice también en esa segunda carta 3:16, dice, en todas sus cartas él habla de estas cosas. O sea, en Romanos, en Corintios, en segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, todas las cartas siempre toca este tema. Y en Romanos el apóstol Pablo empieza, se lo voy a tener que leer. Mire, primero vamos a ver, pero no todo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y mire qué dice: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, que no era con nosotros la cosa. ¿Acaso ignoráis? Y entonces se empieza a poner un ejemplo. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y el ejemplo es, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Aquí le está hablando a los judíos, ¿ok? No va a decir usted, entonces lo mato en vez de ser adúltera. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley.
de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo. Pero le está hablando a los que saben la ley. Entonces después mire lo que dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. En otras palabras, ustedes estaban casados con la ley. No se podían unir a otro hombre, por decir así, mientras estuvieran casados con la ley. Dígame si eso no es difícil de entender. Bueno, para mí sí, y eso que no sé la ley. Pero mire pues, pero fíjense, y aquí es impresionante, porque dice: por tanto, hermanos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo. Para que seáis unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Pero mientras estábamos en la carne, si todavía andamos, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces yo le dije que no le iba a leer todo esto, pero sí es necesario que lo leamos en casa, así como ahora está leyendo la revista, ¿verdad? El domingo pasado me dijo que no, bueno, es otra cosa. Entonces, mire pues, en este mismo capítulo viene el apóstol Pablo y dice: bueno, entonces lo que era bueno vino a ser para mí ocasión de muerte. Y él dice: porque la ley es buena y el mandamiento también. Se lo voy a leer. Espéreme, téngame paciencia un ratito, por favor. Vamos a ver. Así dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de que mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremadamente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con que con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Otra vez vuelvo a la carga, porque de aquí es de donde voy a desprender. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Bueno, y aquí tenemos que leer el capítulo 8 también. Pero yo quisiera resumir y parafrasear lo que estoy tratando de decir. Mire pues, la ley es buena, pero mi carne es mala. Entonces, aunque la ley es buena, mi carne no la puede procesar. No puede. Entonces, como no la puede procesar, me mata. Entonces viene Dios y dice: no, tengo que cambiar esto. Tengo que mandar a alguien con carne. ¿Para qué? En su carne mate el pecado. Y después todos estos se coman su carne para que puedan procesar el mandamiento que es justo, bueno. Denle un aplauso a Rey. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, es más, aquí lo dice. Vamos a ver, creo que lo tengo por acá, Padre Santo, ayúdame por favor. Aquí está, en Romanos 8:3.
Fíjese pues lo que la ley no pudo hacer, pues no pudo, porque es débil. Pero no es débil por sí misma, sino que aquí dice que es débil por mi carne. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Cosas tremendas esas, sí. Mire, denle un aplauso al Rey bendito y yo le ruego a Dios que me ayude. Porque según Pedro, esa es una cosa difícil de entender. Según Pedro. Y Pedro, un apóstol del Cordero, que estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ungido, que estuvo ungido también, el que explicó precisamente la unción, que estuvo discipulado por el resucitado en persona 40 días. ¿A usted no lo han discipulado así? Lo más que ha llegado es un hermanito y lo discipula, y a veces no lo hace tan bien. Pero como bien decía el hermano Abraham cuando estaba ministrando la unción del Espíritu Santo, ahora tenemos ese maestro que es el Espíritu Santo. Pero no me quiero desviar del punto. Pedro no entendía, o bueno, sí entendía, pero le costaba, y dijo que era muy difícil de entender. ¿Cómo estaremos nosotros? Por eso yo quiero volver a decirle, Dios dio la ley. Pablo dice, yo en un tiempo vivía sin ley, pero cuando vino la ley me mató. No sé si usted lo ha leído, parece que no. Se lo voy a leer, porque yo, aquí lo dice en Romanos 7, creo yo. Vamos a ver, aquí está, mire. ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sabido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Es decir, yo podía codiciar hasta que vino el mandamiento, no codiciarás. Ay, Dios mío, yo he estado codiciando. Entonces dice acá, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Mire, porque en un tiempo yo vivía sin ley. Lástima que aquí lo pusieron de esa manera, porque hay otra versión que dice, en un tiempo sin ley yo vivía, que no es lo mismo. Como quien dice, cuando no había venido la ley, yo no había muerto, porque no sabía que lo que estaba haciendo era malo. Pero cuando vino la ley, me mató. Ahí lo dice. El pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces cuando no había ley, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Pero cuando vino la ley, apareció el pecado, porque no podíamos, porque nuestra carne era muy débil. Y el que fallaba en uno solo los mandamientos, en una sola cosa, en una sola ordenanza, fallaba en toda la ley y era considerado como maldito. Entonces viene Dios y dice, no, voy a mandar a mi Hijo en carne, porque Él sí la puede cumplir. Por eso Jesucristo cuando vino dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla. ¿Por qué? Porque cuando yo la cumpla, en mi carne voy a condenar el pecado. Y cuando ustedes se coman mi carne, van a estar condenando el pecado. Cuando me coman a mí, ¿en dónde? En la Santa Cena.
No sé, está muy difícil, ¿verdad? Pero yo qué culpa tengo si Pablo es el que lo dijo. Vamos a ver, volvamos otra vez a la carga acá. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Ok, ahora miremos. Solo un breve chispacito porque aquí tenemos que regresar en un rato. ¿Por qué no podía la carne? Era mala. Mire ese verso. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Este es Pablo tremendo. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Aquí viene otro elemento. Porque pongámosle pausa a lo de la ley y el pecado. Ya voy a regresar ahí, espérenme un ratito. Pero tengo que explicar esto. Es muy importante. Todas las cosas respecto al reino deben ser vistos bajo la perspectiva de San Juan capítulo 3 y de estos posteriores versículos, que dice San Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo, ¿qué le pasa? A ver, pongámonos de acuerdo. Écheme una manita. No sea así, hombre. Usted me dijo que había venido platicador. El que no nace de nuevo o de lo alto, ¿qué le pasa? No puede ver el reino. Eso dice San Juan capítulo 3. Lo dijo el Señor Jesucristo. Eso no me lo estoy inventando yo. Se lo voy a leer. Es que yo sé que algunos ya me lo dijeron, pero otros les oí otra cosa. No se preocupe, yo oigo bien. Mire, Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces viene Nicodemo y dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? Me tengo que meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Nicodemo, vos sí que de una vez. Entonces le dijo otra cuestión y le dijo: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya no es ver, aquí es entrar. Déjeme parafrasear lo que dice este versículo. Vamos a ver el 5. El que no nace del agua y del Espíritu, habiendo ya nacido de nuevo, no puede entrar. El que nace de nuevo puede ver, pero si se queda en ese estadio, no puede entrar. Pregunto, si nace de nuevo y no nace del agua y del Espíritu, ¿se perdió? ¿Sí o no? ¿Y entonces qué pasó? No entró. Entonces, entrar en el reino de los cielos es ser salvo. No. ¿Y por qué no me contesta? ¿Cuándo se salvó esa persona? Cuando nació de nuevo. Ahí se salvó. ¿Y qué fue lo que pasó? Se le abrieron sus ojos. Ay, no, si hasta me dan ganas de contarle una anécdota, pero me la voy a aguantar. Hoy sí, Padre, ayúdame. Entonces, nació de nuevo, es salvo.
no se bautizó en agua, no fue lleno el Espíritu Santo para hablar, no entra. Perdón, pero eso es lo que, por eso estamos ministrando el bautismo con el Espíritu Santo y le estamos diciendo, tenemos que hacer, y el próximo sábado nos vamos a dedicar un periodo de tiempo sin culto solamente a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Me urge que ministremos la llenura del Espíritu Santo. Por favor, los hermanos pastores, no sé dónde están, por allá está hermano Abraham y algunos otros estarán por ahí. Organicemos eso. Escojamos, ¿qué hora es buena? En la mañana, ¿quiénes están? Los prejos, ¿a qué horas? ¿De qué horas a qué horas? ¿De 10:30 a qué? A 1. En la tarde, en la noche. Bueno, busquemos una hora y nos ponemos de acuerdo y se los anunciamos. Bueno, pero que necesitamos eso, hermano, dedicarnos un tiempo a buscar a Dios, a orar, a adorar. Aleluya, te amamos, Señor. Así sin estrés. Dice que le estén diciendo a uno, ahí está, ahí está, ahí está. Diga sílaba así. Si no, solo buscar. Bueno, entonces ya quedamos, ¿verdad? Los que no se bautizan en agua pero creyeron, ¿están salvos o se perdieron? Pero hace falta algo. Bautismo en agua, ¿verdad? Bueno, ahora el versículo por el cual me pasé a San Juan, mire lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. ¿Se le quedó? Y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? Ah, interesante. Porque entonces hay 3 facetas. La primera es ver, la segunda es entrar y la tercera es heredar. Tengo miedo de hacer las preguntas. ¿Será que hay maestros que les da miedo hacerle la pregunta a los discípulos? Yo digo que sí, porque han de decir, si no me contestan bien, me los vas a tener que ponchar. Y tanto que los quiero. Mire pues, ¿qué pasa con el que nace de nuevo? ¿Es salvo, sí o no? ¿Qué pasa con el que nace de nuevo y no nace ni del agua, es decir, no se bautiza, ni es bautizado con el Espíritu Santo? ¿Es salvo, sí o no? Ok, ¿qué pasa con el que nace de nuevo, pero ni entra ni hereda? ¿Es salvo, sí o no? O sea, ¿qué pasa con un hechicero que un día aceptó a Cristo, pero que siguió en sus mismas cosas? ¿Es salvo, sí o no? ¿Por qué si aquí dice que lo que le pasa a ese cuate es que no va a heredar? ¿Ah? Sí, exacto. Mire pues, mejor se la va a poner de otra manera. Se la va a poner de otra manera porque vamos a ver. Ok, enemistades. ¿Cree usted que aquí hay algunos hermanos que tienen enemistad con otros? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se perdieron? No heredan. Es que ya cuando le digo hechicero, usted mira al brujo a la boca del monte. O a un sacerdote vudú en Haití. No, pero es que ahí tendríamos que explicar qué es hechicería. Pero le voy a decir otra cosa. Pleitos. ¿Usted cree?
¿Usted cree que no hay hermanos pleitistas? ¿Se perdieron? Ah, entonces ¿qué les pasa? Va, ahí voy, pues, ahí voy. ¡Celos! ¿Usted cree que no hay hermanos celosos? Entonces ¿qué pasa? ¿Se pierden? ¿Qué les pasa? Sigamos. Enojos. ¿Habrán hermanos enojados? ¿Se perdieron? ¿Van a heredar? Si no se ponen a cuentas, no. Si no son libres de eso, no. Ahora, otra pregunta. ¿Y qué ocasiona eso? Todas esas cosas que le estoy preguntando, ¿qué lo ocasiona? La carne. Va, espérenme un rato, ya regreso. Vamos a ver. Sectarismos lo vamos a dejar, aunque habría que platicar bastante de eso. Envidias. ¿Hay hermanos envidiosos, sí o no? ¿Se perdieron? ¿Y qué les pasa? No heredan. Entonces no es lo mismo ver, entrar y heredar. Aunque se jalen de los pelos los tradicionales, no es lo mismo. Entonces, porque yo podría cambiar la pregunta ahora. Un hermano que es peleonero, ¿se salva o se pierde? Se salva, puede que sí, puede que no, pero más que sí. No, sí. No. Es que hasta estoy tentado a mencionarle otro versículo, pero me da pena, fíjese. ¿Y por qué, hermano Sergio? Ahí le va. Fíjese pues. Miremos pues. Yo sé que este versículo que le voy a decir, hermano, se lo mencioné a unos pastores. Por poco me linchan. Solo que pasé entre ellos para que no me despeñaran. Vamos a ver. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal que no, como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué feliz ese tipo. Y la clienta también, man. Y os habéis vuelto arrogantes. Es decir, que la iglesia lo sabía. En lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esa acción fuera expulsado en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como que si estuviera presente, ya juzgué al que cometió esa acción. Fíjense qué interesante que no dice ya juzgué a los, sino al. Le cayó la responsabilidad al hombre. Está serio eso, hermano, que Dios nos ayude y nos agarre ministrados, porque ya los rusos están cerca. Aleluya. Aunque ausente en cuerpo, como si ya era presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada ese tal a Satanás. ¿Se perdió? No se perdió. Habiendo hecho esas cosas, no se perdió. ¿Y por qué dice usted que no se perdió? ¿Quién lo autorizó para decir eso? Pues ahí está. Ahí dice. Oiga lo que dice. Entregad ese tal a Satanás para que le hagan pedazos la carne. Ahí nosotros nos imaginamos que lo engancharon a un pick-up en las calles de la Antigua y se lo llevaron y le hicieron pedazos, pero no necesariamente. Le tienen que destruir su carne.
Aquí es donde yo quiero entrar. ¿Y cómo se destruye la carne? Espérame un rato, ya voy a llegar. ¿Por qué usted dice y asegura que ese cuate, habiendo cometido ese pecado, no se perdió? Pues porque aquí dice: con el propósito a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No se había perdido todavía. Mire el gran pecado que había cometido, y Dios le dio pita todavía y dijo: destruyale la carne, entregale a Satanás, destruyale la carne. ¿Para qué? Para que no se pierda. Entonces ese quedó en la categoría de los que ven, pero no entran ni heredan. Ay, hermano Sergio, ¿qué cosas está diciendo? Yo solo estoy leyendo. Y además, el que ha estado contestando es usted. A mí me echan la culpa después. Ay, ese pastor anda diciendo. Yo no, los discípulos. Pero basados en la Biblia. Ahora fíjese pues, ¿cómo hace Dios para destruir la carne? Dios tiene plan. ¿Cómo voy de tiempo? Ay, no puede ser. Pero sí puede ser. Mire, Dios tiene unas formas tan extrañas de trabajar que no las entendemos. Pero por eso fue que Pedro dijo eso de Pablo. Pero ahora le voy a poner pausa a la carne. Pausa. Ahora mire pues, ¿cómo destruye Dios a las serpientes? Con serpientes. Ahí están los versículos. No me mire así. Yo le dije que solo estoy leyendo. Números capítulo 21 versículo 6. El Señor envió serpientes abrasadoras. No son abrasadoras. Si fueran abrasadoras sería con Z. Abrazo. Abrasadoras con S quiere decir ardientes, quemantes. ¿Ok? Entonces el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Tenían genética de algún tipo de autoridad, pero eso es otra cosa. Mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. 2 versículos después. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. ¿Cómo combatió Dios las serpientes abrasadoras? Despierta al que tiene la par y dile: hermano, ¿cómo combatió Dios a las serpientes? ¿Qué le dijo él? Serpiente con serpiente. Yo hubiera dicho, pero aquí no sería mejor enviarles un tejón, un águila. No, otra serpiente. Miremos otro. Luz versus luz. 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Hechos 12:7. He aquí que se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Entonces vemos un antagonismo ahí entre los ángeles, que son como de luz, y el otro que es de luz. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12 también, que Luzbel y sus ángeles pelearon contra Miguel y sus ángeles y no prevalecieron. Entonces, ángel de luz contra ángel de luz. ¡Pah! Gana la luz verdadera. Miremos otro. Mira, fuego versus fuego. Proverbios capítulo 6 versículo 27. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿De qué está hablando ahí? No. Se lo voy a leer, pues. No tenga pena. Yo ya sé que los domingos usted viene así un poco calladito por falta del Proverbios, ¿qué dijimos?
Mire de qué está hablando. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la cabeza de la casa, de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se le quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. ¿Está serio o no está serio? Medio, está bueno. ¿Cómo combate el Señor eso? ¿No es mi palabra como fuego? ¿Con qué combate el fuego? Con fuego. ¿Con qué combate la serpiente? ¿Con quién combate la luz, la supuesta luz? Con luz verdadera. ¿Con quién combate el fuego? Pues eso yo solo le puse un versículo porque si no me detendría demasiado. Pero el fuego malo, híjole, es un montón de cosas, es un tema. ¿Pero con qué lo combate? Con el fuego del Espíritu Santo que se deriva en el fuego acá de la palabra. No es mi palabra como fuego, como martillo que despedaza la roca. No sé si ya me voy dando a entender, pero si no, ya me va a entender. ¿Con qué combate el agua? Sin leer los versículos. Aguanta yo tapando aquí. Qué chulo yo, ¿ah? No lea. Ay, no sé. ¿Con qué combate el agua? Con agua. De plano. Las muchas aguas, esas son malas. No pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciaría. San Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y claro está que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, porque en el siguiente versículo dijo esto el Espíritu Santo, que habrían de recibir los que habían creído en él. Pero a lo que yo voy es que agua contra agua, fuego contra fuego. Miremos este otro, aceite. Ahora sí, ya no caí en esto. ¿Con qué tendría que destruir el aceite? Con aceite. Agua contra agua. Miremoslo. Las palabras de su boca, Salmo 55:21, las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras. Ese es aceite malo. ¿Con qué se combate? Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. En cada uno de estos versículos, hermano, de veras hay una temática extensa. Pero yo lo que quiero enfatizar es, mire pues, lo que quiero enfatizar es serpiente contra serpiente, luz contra luz, fuego contra fuego. Así es como Dios va a combatir eso. Agua contra agua, aceite contra aceite. ¿De qué veníamos hablando cuando empezamos, hermano? ¿De qué, perdón? Entonces, ¿cómo tiene que combatir la carne? Contra carne. Carne contra carne. ¿Sí me voy a entender? Carne contra carne. A ver, hermano Sergio, no muchito le entendí. Aplaudo porque los demás aplaudieron, pero si me lo puede volver a explicar. Ahorita voy. Solo déjeme decirle otros dos. Sangre. Mire pues, en todo lo que hemos venido haciendo, ¿cómo se combate la sangre? Con sangre. Ahora le voy a poner los versículos. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Ay, si es Santa Cena lo que estamos celebrando, dice alguien ahorita. Sí. Diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Vino
wine, oinos diría en griego, contra vino. Deuteronomio 32, su vino viene del vino de Sodoma. Y los viñedos de Gomorra, las uvas para ellos son venenosas y sus racimos amargos. Lucas 10:34. Y acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Entonces, vino contra vino. ¿Qué hace el vino de Sodoma? ¿Qué hacía Sodoma? Un montón de cosas, hermano. Malas, ¿va? Una de ellas, el vino de Sodoma. Yo digo, y siempre, y lo he conversado con ustedes. Ay, Padre Santo, solo 5 minutos me quedan ya, pero espérenme. ¿Cómo es posible que las hijas de Lot, que salieron a la carrera, no llevaban pasaporte, no llevaban documentos, no llevaban dinero, no llevaban nada, sí llevaban vino? Y yo le quiero hacer otra pregunta. Usted, según sus cálculos, ¿cuánto de vino cree que llevaba? Un vasito como el que le dan a usted. ¿Ah? Un odre. Yo creo que llevaban un barril. ¿Por qué lo creo? Hermano, para emborrachar al papá y dejarlo en un estado casi, bueno, lo emborracharon. Y que el papá no se diera cuenta que era su hija la que había entrado con él. Y lo hubieran hecho 2 veces, 2 noches seguidas. Porque si quieren me echo otra pesada. No estaban fértiles, así que todo el mes empezaron y lo tuvieron emborrachado todos los, pero no dice eso la Biblia, 2 días. 2 días. ¿Sabían qué día estaban fértiles? Vamos, emborrachemos a mi papá. ¿Qué hace el vino de Sodoma? Incesto y otro montón de cosas, como usted ya me dijo, algunas otras que no me quiero detener ahí, solo estoy enfatizando que vino contra vino, sangre contra sangre, agua contra agua, aceite contra aceite, serpiente versus serpiente, luz versus luz, carne contra carne. Aleluya. Entonces viene el Señor y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es mi carne. Dele un aplauso al Rey. Y entonces, a partir de aquí, entonces note usted que empecé hablando del apóstol Pablo, capítulo 7, capítulo 8, en donde él está hablando que tiene problemas en su carne. Eso es lo que le está diciendo. Los versículos que leímos hasta son confusos, porque dice: entonces cuando yo hago lo malo no lo hago yo, sino la ley, el pecado que mora en mí, porque en mí no mora, en mi carne dice, no mora nada bueno, sino el pecado. Entonces, ¿cómo hace para amortizar, hacer morir la carne? Con la carne. Por eso es que Jesús dijo: esto es mi carne que yo doy por la vida del mundo. Pero vamos a ver, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Entonces aquí vamos a tener que retomar otros versículos posteriormente cuando sigamos explicando esto, si el Señor nos lo concede. Pero el punto es: ¿cómo hago yo? Vamos a ver, ¿cómo hago yo para vencer estas cosas? ¿Cómo hago?
Porque ahí dice que las obras de la carne son evidentes. Y ahora estamos hablando de que la carne se combate con carne. Pero ojo con esto, hermano. Porque el pensamiento de la iglesia evangélica tradicional es que la Santa Cena es un galardón, que no la pueden comer ninguno que haya pecado. Y eso no es cierto. La Biblia lo que dice es que si la comes en pecado te debilitas, te enfermas o te mueres. Pero no dice que no la puedas comer. Lo que cuenta es la actitud. Si tú tienes cualquiera de estas situaciones y las reconoces y dices, oh Dios mío, sí, pues yo soy un inmoral, Señor, ay Dios mío, perdóname, Señor. Señor, cuántas veces te he pedido que me quites esta impureza de pensamiento, Señor, ay Dios mío, Señor, y yo también quiero dejar de ser sensual y vestirme así como he visto para atraer las miradas, con el pecho peludo así. O las mujeres no con el pecho peludo, pero al descubierto también. Porque yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué los grandes escotes? Digo yo, pues eso es una pensada. Ay, a usted no le gusta. No, yo no sé eso lo que estoy preguntando. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, yo me he visto como, sí, sensualidad. Cristianos. Entonces, si se pone a justificarse, no está arrepentido ni quiere ayuda. Pero ahorita que venimos al santuario, al banquete sagrado, entonces uno debería pensar, Padre Santo, yo tengo enemistades, tengo pleitos. Me cae mal fulano de tal, cuando me lo mencionas y me revuelve el estómago, Señor. Le tengo una envidia al hermanito fulano de tal. Dije, hermano, pero para eso, dígame usted, ¿cómo hacemos para reconocer eso? Por pura revelación que trae el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, una vez que ya localizamos solo una cosa, solo una. Yo le pido a usted, soy muy atrevido, pero no se preocupe, no voy a meter en problemas, ni me voy a meter en problemas yo, ni usted. Yo lo que quiero es ayudarlo. Entonces, mire pues, localice un ratito, aunque ya se nos fue el tiempo. No, todavía no. Según mi reloj, todavía no, según ese sí. Pero es que me falta ministrar Santa Cena y todo lo demás. Bueno, Padre Santo, si usted está pecando de inmoralidad, reincidente, o impureza o sensualidad, o si usted tiene idolatría. No, hermano, yo gracias a Dios, fíjese que tenía mi estatua de San Antonio y la ponía de cabeza para conseguir novio, pero ya desde que me casé, ya no. No solamente eso es la idolatría. Bueno, pero no me voy a meter en ese lío porque sería extenso. Hechicería, lo tendría que explicar. ¿Será que su problema son enemistades? Que son obras de la carne, pleitos. Solo uno localice, por favor. No le estoy diciendo que usted tiene todas esas cosas, solo una tiene. Su majestad escoja. Yo conozco hermanos borrachos, pero dejémoslo ahí. Un día estábamos en Argentina y como ellos tienen otra cultura distinta a la nuestra, entonces ellos se sientan a la mesa igual que los españoles de España, pues. Se sientan y ponen en el centro de la mesa una botella de vino. Y entonces estábamos comiendo carnita que habían hecho, que hacen buena carne estos argentinos, ¿verdad? Y de repente se oyó un como y era la hermana dueña de la casa alegándose con un hermano. Y el pastor, hermano, se levantó. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No, miran el invitado que tenemos. Dije yo, Padre Santo.
Entonces la hermana tenía agarrada la botella de vino y le decía al pastor: ¿quiere seguir tomando él, hermano? Y yo se la quito. No, pero es que yo soy libre, decía el otro, hermano. Yo soy libre. Y el hermano, fue tremendo eso. Entonces, yo sé que usted no, y gracias a Dios ya dejó eso. Escoja alguna. Es envidioso, hace disensiones, peleas, rivalidades, es enojado. Y dice: hoy yo tengo que vencer este enojo, voy a contar hasta 10. Mejor cómase la carne del Señor, porque se combate carne con carne, solo que la de Él, la carne de Él, es en semejanza del pecado, pero sin pecado. Entonces derrotas la carne. Entonces de aquí yo puedo concluir en lo siguiente, para resumir, ¿va? El que mira, el que es porque nació de nuevo, no mejor, el que nació de nuevo, mira el reino. El que nació del agua y del Espíritu, el que fue bautizado en agua y Espíritu, entra. El que toma la Santa Cena, hereda. ¿Por qué? Porque se comió la carne y con la carne de Cristo venció la carne de Él. Se puede heredar. Yo necesito la Santa Cena. Porque aunque aquí hay algunas obras de la carne, también hay otras que no están descritas acá, que la Biblia las menciona como la debilidad de la carne. Velad y orad. El espíritu a la verdad quiere, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Entonces, aparte de esto, hay otras cosas en la carne nuestra que deben ser vencidas con la carne del Señor Jesucristo, el pan. Hoy me dediqué a eso. Siempre hablamos del vino, porque es nuevo pacto. Yo tengo 3 cultos, primero Dios, y el Señor me da vida, permiso y licencia para poder hablar de los otros. ¿Me hace el favor de ponerse de pie los que pueden? Y vamos a tomar la Santa Cena, en el entendido que aquellas cosas que no has podido derrotar en tu vida, que son producto de la carne, obra de la carne, no frutos de la carne, porque la carne no tiene frutos, ¿verdad? En el entendido que aquellas cosas que como Pablo decimos en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Oiga lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo de muerte? ¿Quién? El Señor. ¿Cómo? Con la Santa Cena y con la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Quiere decir que este pan representa su carne. Esta carne me va a ayudar a mí a vencer mi carnalidad. Yo así lo creo y ahí lo necesito. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque poco a poco nos vas dando más entendimiento acerca de esto. Nosotros no, de ninguna manera queremos dejar de heredar. Sabemos que ya nos salvaste. Sabemos que estamos entrando en ese reino precioso tuyo. Pero ahora, esa figura del lugar santísimo, Señor, que es heredar, la queremos. Y para ello queremos comernos tu carne, para que el pecado condenado en esa carne sea eliminado en nosotros también. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy. Aprovechamos, Señor, para, mientras nos acercamos a esta mesa, a este banquete sagrado, pedirte perdón por todo pecado, iniquidad, cosa mala que hayamos hecho. Por favor,
y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús, comamos del cuerpo, de la carne del Señor. Mientras lo estás comiendo, mientras lo estás masticando, dilo, condena, elimina dentro de mí toda obra de la carne. No la deseo. Deseo los frutos de tu Espíritu Santo. Levanta tu copa y dile gracias por la copa del nuevo pacto en tu sangre. Bebamos todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo he localizado en mí cosas que deben de morir. Y pongo mi fe en esa obra descrita en Romanos capítulo 8, versículo 3, para que sea condenado el pecado en la carne, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, papito lindo.